Queridos amigos de TVC en todo el país, ha llegado la hora de la información, de las noticias, en este día viernes 4 de mayo del 2018. Alison Corral, me place saludarte, y Anita igual. Robert y Anita, amigos televidentes, qué gusto poderlos acompañar en este día viernes, en esta la primera emisión del Comercio TV. Así que vívalo con energía porque ya estamos a puertas del fin de semana. Hay que prepararse para un día con calor en la mañana y la probabilidad de agua en horas de la tarde, tal cual como sucedió en el centro norte de Quito, donde un aguacero, ya les vamos a informar, fue terrible el aguacero. Ayer bastante complicado nos puso el día, San Pedro, realmente, ¿no? San Pedro, ¿no? Así que hay que cuidarse hoy día. Por favor, saque su bloqueador y también su sombrillita para la tarde para que pueda protegerse. Y como siempre decimos, provecho, un buen desayuno, buena energía, que las horas traigan mucho de lo que usted está queriendo realizar en este día viernes, inicio para algunos del fin de semana. Así que iniciamos. Vamos a iniciar contándoles entonces que en el sur de Quito, el líder de una pandilla juvenil fue asesinado de 2 disparos a la altura del tórax. Aparentemente se trataría de un caso de sicariato. El fallecido fue sorprendido al interior de una picatería. Era conocido en su mundo con el alias de Yaco, el líder de los denominados vatos locos. No sabía que estaba sentado en la mesa equivocada, que a su lado el fantasma de la muerte lo abrazaba de cerca. Cuando compartía con otros amigos en una picantería ubicada en la calle Sosoranga, en el sector de Solanda, llegó una moto con 2 ocupantes. El copiloto se bajó, ingresó y se fue directamente a la mesa donde estaba el hombre de 28 años de edad y le disparó por 2 ocasiones. Tenemos 2 heridas concordantes con el relato de los hechos en el tórax de la víctima. Por algunos segundos todos se quedaron inmóviles, con la mirada siguieron al gatillero que salió, se subió a la motocicleta y el chofer arrancó. Alias Yaco quedó tendido en el piso, sus amigos intentaron reanimarlo, pero las balas fueron fulminantes, murió a los pocos minutos. Y nos encontramos dentro de las primeras 24 horas de la flagrancia con la finalidad justamente de recabar indicios relevantes y pertinentes. La picantería fue protegida por la policía preventiva. Era necesario la presencia de agentes de DINASED y criminalística. Con el pasar de los minutos a la escena del crimen fueron llegando amigos y miembros de la agrupación, quienes en memoria del difunto realizaron una especie de ritual. ¡Viva la Virgen de Guadalupe, los vatos locos y la onda! Luego de recopilar información entre los amigos y conocidos, en flagrancia agentes de la DINASED realizaron varios allanamientos en el sur de Quito en busca del supuesto autor material y quién sería su cómplice. Al momento nos encontramos realizando las diferentes investigaciones a fin de conocer el posible móvil que ocasionó este hecho. Entre las hipótesis que la policía investiga, un presunto ajuste de cuentas, tal vez disputa de territorio, lo único concreto que habría sido asesinado al estilo sicariato. Es decir, muerte por encargo. La víctima tenía antecedentes penales, lo cual justamente va a ser parte de nuestro objeto de investigación. Un acto criminal que deja en evidencia que nadie tiene blindaje para escapar de la muerte. En Quito informó Iván Casamen. Es tiempo de contarles que una escuela fiscal ubicada en el sector de Lichimbía fue blanco de la delincuencia. Los sujetos aprovecharon la madrugada para llevarse una variedad de artículos que utilizan los maestros para dictar clases. Miremos. Llegó el nuevo día y hora de otra jornada de clases. A los niños, padres de familia y maestros les esperaba una desagradable sorpresa. Supuestamente en horas de la madrugada ingresaron saltando el cerramiento varios desconocidos. Y como sabían que en la escuela nadie se queda, se tomaron todo el tiempo para buscar en las aulas artículos que tengan valor económico. Ahorita vimos ahí atrás, pueden entrar hasta dormir acá adentro y no es seguro ya. Según los papitos, rompieron puertas, ventanas, incluso una pared para ingresar, por lo que les significaba dinero. Los supuestos delincuentes visitaron el centro de cómputo, el taller de inglés, la bodega y otras aulas, de donde se habrían llevado televisores, útiles e implementos escolares de los niños, entre otros artículos que los maestros utilizaban para sus clases diarias. Se nos llevan los materiales de los niños pequeños, son los niños del inicial hasta 3er grado. Yo tengo 2 niñas aquí, o sea, ya estamos indignados. Los padres de familia expresaron su preocupación. No sería la primera vez que desconocidos les visitan. Esta sería la 5ª ocasión. A pesar de haber antecedentes, denuncian que no se han tomado los correctivos del caso. Se llevaron equipos, donde estudia la niña me le llevaron el tele, la radio, o sea, ya esto es prácticamente, el rector está hermético. La policía llegó en busca de evidencias, huellas o algo que pueda llevar a dar con los sospechosos. Una versión oficial del director del plantel fiscal mixto, que como servidor público no puede dar entrevistas. Se han llevado todo.
son el que a nosotros nos piden en la lista de útiles al inicio de clases, y todo eso se han llevado. Lo cierto que con los robos los únicos perjudicados los niños, quienes se quedan sin los instrumentos y materiales para las clases didácticas. En Quito informó Iván Casamen. Hasta el aeropuerto de Cotopaxi llegaron 20 pescadores ecuatorianos que fueron repatriados desde los Estados Unidos, en donde se encontraban privados de su libertad por tráfico de drogas. La segunda repatriación de pescadores ecuatorianos detenidos en Estados Unidos por tráfico de drogas llegó al Aeropuerto Internacional de Cotopaxi en medio de la alegría de familiares y autoridades. Quiero verlo ya, quiero tocarlo, porque bueno, verlo sí me han mandado unas 2 fotitos, pero tocarlo es otra cosa. Todos nuestros compatriotas se han repatriado acá a su país a terminar de pagar su sentencia, ya que para la familia hace mucha falta, aunque tengamos que saber que tenemos que ir a visitar una cárcel, pero están más cerca, los podemos abrazar, besar y decirle que los queremos mucho. Las personas privadas de libertad se reunieron con sus seres queridos en medio de sentimientos encontrados al estar de vuelta en su país para cumplir sus sentencias. Hoy día me siento tan emocionada, tan orgullosa de ser la madre de uno de los pescadores que desgraciadamente cayeron en la tentación por algo que no valía la pena. A todos los compañeros pescadores, que por favor no se dejen engañar, que sigan luchando, aunque sea comiendo un verde asado y un pedazo de pescado, pero están con su familia. Los pescadores repatriados fueron trasladados al Centro de Rehabilitación Social Regional Cotopaxi, donde cumplirán el control y registro. Son muchísimos pescadores y muchísimos paisanos y compatriotas ecuatorianos detenidos en diferentes cárceles, pero en los Estados Unidos está el grupo más fuerte de ecuatorianos. Teníamos, del cálculo del Ministerio de Justicia, aproximadamente 500 personas detenidas en los Estados Unidos, la mayor parte pescadores detenidos en alta mar, como habíamos dicho, pero sabemos que ese número ha seguido creciendo. No son delincuentes, son sencillamente víctimas de un negocio que ha quebrado a grandes fuerzas y que quiebra inclusive el poderío del Estado. Informó Natalie Guerrero. Y lo que le vamos a contar realmente es penoso. Un video que se viralizó en las redes sociales muestra a una ciudadana cuando insulta y agrede a 2 agentes civiles de tránsito. En un comunicado de prensa, la ATM ratificó la defensa del principio de autoridad y exhorta, como no puede ser de otra manera, a los ciudadanos a que respetemos pues las normas de tránsito y evidentemente a la autoridad, en este caso pues investida en este ciudadano. Veamos. Iracunda. Una mujer discute con 2 agentes civiles de tránsito ante las miradas absortas de transeúntes, comerciantes y su esposo. Sucedió antes de las 18 horas de este miércoles en la avenida principal de La Alborada, norte de Guayaquil. Pero al ver que los agentes seguían documentando el episodio, fue de nuevo y no con una actitud inofensiva. Al mediodía de este jueves, por acá hubo quienes contaban que el problema tenía una génesis. El sector es que hay mucha acumulación de carros, o sea, hacen doble líneas y todo eso, entonces los vigilantes vienen y entonces interceden y ahí es donde se causa el problema. Entonces no hay respeto de nada. En un comunicado, la ATM informó que la señora iba a ser detenida, pero ante el pedido del conductor, quien se identificó como el esposo de la agresora, desistió de hacerlo debido a que ella pasaba por un estado crítico de nervios. La ATM reitera la defensa inquebrantable del principio de autoridad, que no es otra que el respeto a la ciudadanía misma. Finalmente señala que ha procedido y procederá conforme con la ley, poniendo a disposición de los jueces y fiscales los casos de agresión contra agentes. Entre los comerciantes hubo también versiones contrapuestas. Y no son flexibles. La chica fue prudente porque le decía que tenía que ver una criatura en la escuela y él fue el agresivo. Y el señor solo le pidió que se mueva y ella no hizo caso y le reclamó y lo agredió. Uno tiene que respetar porque igual es ley, uno lo tiene que respetar. Creo que ella hizo mal en faltarle respeto porque es una autoridad igual. Creo que ella hizo mal. Yo sé que todo el tiempo tenemos que respetar lo que ellos están haciendo su labor, están haciendo su trabajo y
Y no, yo lo veo falta de respeto de parte de la señora, que no se debe comportar así. Antes, en la Fiscalía se denunciaron 3 casos de agresión. Todos los procesados cumplieron 3 días de prisión, pagaron un salario básico de multa y perdieron 10 de los 30 puntos en su licencia, informó Jorge Escobar. Y testigos de la agresión a una comerciante informal por parte de un policía metropolitano ocurrido en el centro de Guayaquil dan su versión sobre lo ocurrido. De su parte, el vocero del municipio afirmó que su separación fue inmediata por orden del alcalde Jaime Nebot. El escenario fue uno de los pasillos de Bayamol en el centro de Guayaquil, en un video que se hizo viral y fue muy comentado en las redes sociales. Aquí algunos comerciantes que fueron testigos tienen una versión más amplia de los hechos ocurridos hace pocos días. Y ahí cogí y le boté esas bandejas ahí en el tacho de agua que está ahí. Ahí le boté esas bandejas. Después fue el cerco y comenzaron a pelear y ahí se echaron la mano prácticamente. Y ahí vino y le dio otro patazo, le dio 3 patazos. La gente se iba a meter, pero es un grande, un grandote, o sea, y entonces solo era que le hablaban y se le metían, pero ella no, ella era que se le quitaba ya para írsela encima. La hermana de la señora vendedora de mote que fue agredida cree que todo eso fue la gota que derramó el vaso de paciencia de su familiar y por eso ella reaccionó de esa manera. Es conocido, no sé por qué tendrían venganza, no sé, es conocido y ahora no se ha venido. Esos municipales son bien abusivos y quitan canasta y no les dejan trabajar también. En ese lugar nos encontramos con un policía metropolitano que defiende el trabajo de su compañero y asegura que lo único que hacen es controlar que no hayan vendedores en esa área regenerada. Sí, claramente que la señorita coge una piedra y le lanza al policía, y le lanza a la cara. El policía da un paso, ¿sí? Y la señorita pensó que le iba a detener alguna situación y la señorita se tropieza y cae ahí. Nosotros les hacemos que circulen, pero lastimosamente hay muchos informales aquí en la ciudad. Asimismo aseguró que su trabajo no es fácil, pero ese incidente llegó hasta conocimiento del alcalde de la ciudad, que busca orden, respeto y ejemplo hacia y de parte de sus funcionarios. Y por eso adoptaron medidas inmediatas y contundentes. En paralelo se va a abrir un proceso disciplinario para que él pueda defenderse y seguir el debido proceso, pero la disposición de separarlo está precisamente porque siendo un funcionario municipal tiene que dar ejemplo y eso es lo que creemos que no ha ocurrido con una reacción así, aun cuando fue provocada. Cada vez y cuando se están siguiendo investigaciones y procesos por abusos de conducta, excesos, etcétera, etcétera. Y mientras la Policía Metropolitana continúa depurando sus filas, por acá aquellos que exponen sus productos al aire libre y ellos se miran de lejos, informó Charlie Pisa. Las imágenes del día de ayer de las lluvias fuertes que afectan a la capital de la República, pues ellas afectaron en gran parte a la zona centro-norte de Quito, generando colapso de pasos deprimidos y van a ver el caos vehicular. Miramos. Un manto blanco cubrió las calles de la urbe luego de una fuerte granizada que tomó por sorpresa a la ciudadanía. Las principales arterias viales eran intransitables por el agua y la acumulación de hielo. 9 pasos deprimidos fueron afectados, entre ellos los de las avenidas 10 de agosto, América y Naciones Unidas. También el de la avenida Eloy Alfaro y Granados. De acuerdo al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, en solo una hora se registró 22 milímetros de precipitación sobre la ciudad. La lluvia estuvo acompañada de granizo que dejó imágenes como estas. La de la cancha del Estadio Olímpico Atahualpa, cubierta con un velo blanco. Hasta las 18 horas 15 minutos de este jueves 3 de mayo, el servicio EQ 911 recibió 50 llamadas a la línea de emergencia en relación con el temporal, informó Carolina Sante. En un operativo, la Fuerza Hércules del Ejército colombiano junto a la Policía Nacional lograron la detención de 6 personas vinculadas al Frente Oliver Sinesterra, comandado por alias Guacho. Entre los aprendidos se encuentra alias Mantequilla, uno de sus hombres más importantes, quien es experto en explosivos. Además, se logró la detención de alias Michael, segundo al mando de las redes de apoyo al terrorismo de las milicias de Candililla, quien habría estado durante 4 meses con Guacho. Se destruyó de manera controlada alrededor de 70 kilos de explosivos, 10 de pólvora negra y 25 de barras de pentolita.
Mientras tanto que el ministro de Defensa, pues Osvaldo Jarrín, recorrió algunos puntos fronterizos de la provincia de Esmeraldas. Jarrín constató la situación en que viven algunos sectores de la frontera colombo-ecuatoriana. En una frontera caliente en donde los ataques no han parado, las tropas militares han sido blanco de armados que operan desde el lado colombiano. El más reciente en el sector de Corriente Larga, caserío asentado en la línea de frontera. Hasta esos lugares llegó el nuevo ministro de Defensa Osvaldo Jarrín para constatar la realidad de lo que sucede en territorio y decir que la fuerza pública no se someterá a intereses de grupos narcodelictivos. Vamos a reorganizar las unidades y a reforzar la seguridad en este sector de la frontera, especialmente provincia de Esmeraldas. El general Jarrín se reunió con los altos mandos, más tarde sobrevoló por algunos puntos asentados en la línea de frontera para luego ingresar por tierra hasta la parroquia de Mataje. Mataje por ahora se ha convertido en un pueblo militarizado. Muchos de sus habitantes han salido por temor a posibles enfrentamientos. Para auscultar cómo se encuentra la población, cuáles son las necesidades. Con toda esta información que ha sido recolectada, vamos a presentar a los diferentes ministerios que corresponden al sector seguridad para elaborar nuestro plan de defensa de seguridad de la frontera norte. En la zona nada es segura, hay que caminar con los ojos bien abiertos y atentos a cualquier movimiento que puede venir del otro lado de la frontera. Walter Arízala, alias Guacho, es el hombre más buscado por Ecuador y Colombia. Lo acusan de ser el responsable de secuestrar a periodistas y civiles, ordenar atentados, todo para tener bajo su dominio corredores que sirven para sacar la droga que se produce en Tumaco. El comandante del frente, Oliver Sinisterra, no ha facilitado la entrega de los cuerpos de los comunicadores ecuatorianos. Absolutamente dispuestos a dar todo tipo de cooperación que requiera la Cruz Roja Internacional. El ministro Jarrín anunció que el Estado estará presente en todas sus formas y aspectos para atender a la población fronteriza. Informó Iván Casamen. La Asamblea Nacional aprobó con 114 votos a favor la Ley de Desarrollo Fronterizo que busca la entrega de mayores recursos para impulsar el desarrollo y con esto contribuir a la disminución de la inseguridad y mayor presencia del Estado. Esta ley había sido vetada totalmente por el gobierno de Rafael Correa. Tras 6 años, la Asamblea la reactiva, aprobando la normativa legal que entrega mayores recursos a las zonas fronterizas con el objetivo de impulsar su desarrollo. Desarrollo económico, productivo y turístico con capacidad y créditos oportunos. Fortalecimiento de las acciones de cooperación con organismos internacionales. Facilitar lo de los proyectos de mancomunidades y herramientas entre ciudades y hermanamientos entre ciudades fronterizas. Y la ley, según los legisladores, llega oportunamente, pues con los problemas que se presentan especialmente en frontera norte, lo que se busca es que esta normativa pueda mejorar la presencia del Estado en la zona. Porque el argumento del veto total fue precisamente que ya estaba planificado la atención preferencial, que ya los ministerios en salud, en educación, en vialidad, en telecomunicaciones, estaban ya dando el trato preferencial. Lo que podemos constatar que esto se aleja cada vez más de la realidad. La ley establece que el gobierno deberá entregar mayores recursos y mayor inversión a las provincias fronterizas. Acá se reconoce que aunque existe una crisis económica, es necesario hacer un esfuerzo. Una posibilidad de desarrollo que lamentablemente fuera negada por el anterior presidente de la República. Que estamos llegando a la paralización de la economía, a la paralización del comercio, como sucedió en la provincia del Carchi, en Esmeraldas y en Sucumbíos. Zonas deprimidas. Pero ¿cuál ha sido la reacción de esos gobiernos? Ninguna. Y con 114 votos a favor y la abstención de la legisladora Wendy Vera, la normativa legal fue aprobada y pasa directamente al registro oficial para su publicación y entrada en vigencia. Informó Javier Gallo. La reprogramación de las evaluaciones a policías que trabajaron en la zona fronteriza con Colombia desde el año 2016 hasta estos días se ejecutará de manera inmediata. Según informado, las pruebas de confianza garantizarán que los mejores efectivos estén en las filas de lugares críticos y organismos de élite de esta institución.
Según el inspector general de la Policía Nacional, los procesos evaluativos del personal uniformado se los ha llevado adelante de forma permanente desde hace varios años. Sin embargo, él mira como una opción importante la nueva verificación técnica a los efectivos que trabajaron y trabajan en la zona fronteriza con Colombia. El tema de las pruebas de confianza nos da una garantía para que estén los mejores hombres en lugares críticos y en lugares desde el punto de vista de las unidades especiales, unidades que están contrarrestando una violencia extrema. La incorporación de estas evaluaciones al personal policial se dieron a conocer el pasado 24 de abril por el exministro del Interior César Navas. Una evaluación de la gestión en la frontera, de los policías que han estado en este territorio durante los periodos 2016 y 2017. Si debemos mejorar, debemos mirar primero hacia adentro. La reprogramación de estas evaluaciones se basarían en la política de prevención que tiene la institución policial. Es así que, según se dijo, la prueba de confianza a sus efectivos mediante el polígrafo será indispensable. El comandante de las subzonas fronterizas, que es Carchi, Sucumbíos y Esmeraldas, pueden solicitarnos y nosotros le hacemos la programación para que puedan venir acá a la inspectoría y lo haremos, que tiene una duración más o menos de 2 a 3 horas a cada funcionario. Esta evaluación que se realiza a los policías que trabajaron desde el año 2016 en la frontera con Colombia no tienen ningún componente adicional a los que ya ha venido utilizando la institución policial. A pesar de ello, se conoce tras un estudio de la Inspectoría General de Policía que las técnicas utilizadas han sido efectivas para erradicar conductas no aptas de su personal. Esto según se muestra en los datos referentes al periodo 2013-2017. Vemos en Esmeraldas, 460 al 2013, 2016 417 y hemos terminado en el año anterior con 287, es decir que una variación de menos 125 en tema de sanciones disciplinarias. ¿Qué quiere decir esto? Que ha habido menos acciones ilegales dentro del punto de vista del ser humano policía. Este mismo estudio confirma que gracias a las evaluaciones permanentes de la institución policial, durante el periodo 2013-2017 fueron desvinculados por malas conductas o cometimientos de delitos 130 efectivos en Esmeraldas, 24 en Sucumbíos y 14 en Carchi. En total a nivel nacional hemos tenido 965 policías que han sido cesados. De otra parte, un examen toxicológico también formaría parte de estas evaluaciones integrales, siendo el objetivo la prevención y erradicación al interior de la institución policial las enfermedades que tienen que ver con la adicción a sustancias sujetas a fiscalización. Nosotros le hacemos una orientación a nuestro funcionario de tal manera que le ponemos en conocimiento de la Dirección Nacional de Salud. La Dirección Nacional de Salud tiene un programa para poder ser intervenido a través de los psicólogos y psiquiatras. Le dan el tratamiento y le damos una oportunidad. Según el inspector general de la Policía Nacional, las evaluaciones a los efectivos policiales que trabajaron en la frontera norte se las realizarán de manera inmediata. Esto en virtud de una solicitud de reprogramación de evaluaciones del personal uniformado que habría sido enviada por la Dirección Nacional de Inteligencia, informó Javier Rosero. Los periodistas de Diario El Comercio exigen al gobierno información sobre lo que sucedió con sus compañeros. En el Día Conmemorativo de la Libertad de Prensa se rindió un homenaje a los profesionales de la información que fueron asesinados en la frontera. Al grito de Nadie se cansa, periodistas del diario El Comercio rindieron un sentido homenaje a sus 3 compañeros que fueron asesinados por el grupo Oliver Sinisterra. El acto conmemorativo se dio en el marco del Día Internacional de la Libertad de Prensa, en el que se develó una placa para rendir tributo al trabajo de Javier, Paul y Efraín. Estos fueron algunos de los titulares de los reportajes que realizó Javier Ortega. Desde el 2013, el periodista empezó a tratar temas de narcotráfico. Cuando te fuiste, Esmeraldas, frotaste las manos y dijiste que este será el mejor reportaje de tu vida. Retratos a los héroes del CENEPA, a los desaparecidos, a los migrantes son parte del trabajo fotográfico que dejó Paul Rivas. Efraín Segarra, el conductor, nunca dejará de estar presente en la memoria de los colegas por ser un integrante importante en el equipo. Era uno de los conductores que más ayudaba en las reporterías. Él siempre estaba dispuesto a dar más de lo que le pedían. Para todo el comercio es una gran pérdida. Familiares de los periodistas asesinados insisten en que lo que ocurrió tiene que fortalecer al gremio en su labor de informar. Que son el motor que genera esta lucha por la verdad, esta lucha por la transparencia.
A estas palabras se suman algunos periodistas. Lo único que queremos es que este día sea una reivindicación precisamente de la libertad de expresión. Nuestros amigos fueron a contar una historia, fueron a informar, fueron a permitir que todo el mundo se pueda enterar lo que está sucediendo en la frontera. El gobierno de alguna forma tiene que garantizar el trabajo de los periodistas, pero también es responsabilidad nuestra de no dejarnos, digamos, vencer por las adversidades que ahora mismo estamos sufriendo. Lo que sucedió este 2018 en el Ecuador marcó la historia del periodismo, informó Valeria Navarro. Y en conmemoración por el Día Mundial de la Libertad de Expresión, el gremio de periodistas rindieron homenaje a Javier, Paul y Efraín, el equipo periodístico secuestrado y asesinado por grupos armados en la frontera norte, aprovechando para exigir al gobierno garantías para continuar haciendo y ejerciendo esta noble profesión. Con globos, banderas y vestidos con ropa blanca se concentraron en el Boulevard de las Naciones Unidas, en el norte de la ciudad. Periodistas, maestros de la carrera de comunicación, activistas sociales y ciudadanía, para rendir un justo homenaje al grupo periodístico de Diario El Comercio secuestrado y asesinado por grupos armados en la frontera norte. Esto en conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Expresión. Pero más que las palabras, más que la congregación, lo que queremos es crear conciencia para que no se den más este tipo de actos, para que haya un plan, para que haya una estrategia, para que el gobierno responda por lo que tiene que responder. Y es que las cifras de periodistas asesinados en el ejercicio de su labor en todo el mundo son alarmantes, indican. Por ello, quieren llamar la atención no solo de las autoridades, sino del país entero. El día de hoy estamos lamentando que en este año, apenas en 4 meses, haya 44 colegas muertos en todo el mundo. Por primera vez el Ecuador ha entrado en las listas trágicas de los periodistas asesinados con 3 compañeros nuestros. Estamos únicamente detrás de Siria, que ha tenido 4 muertos. Una realidad que muchos veíamos lejana, pero hoy es diferente. Por primera vez el gremio de periodistas ecuatorianos y el país entero conmemora el derecho de la libertad de expresión que tenemos todos con 3 colegas menos. Y en este marco demandan al presidente Lenín Moreno que todo lo prometido en este ámbito se traduzca en cambios de fondo que garanticen el ejercicio de esta noble profesión. Era un momento propicio para recordarle al presidente de la República que él ha empeñado su palabra por hacer cambios. Que el sacrificio de nuestros compañeros no sea en vano, que el sacrificio de todos quienes durante una década hicieron frente al acoso del anterior régimen no sea en vano. En este marco, el primer mandatario también se refirió al tema durante un mensaje que envió a periodistas y al país entero. Ratificó su compromiso de garantizar la libertad de expresión, por lo cual la mejor iniciativa que se puede promover como gobierno es avanzar en cambios normativos, expresó. Mucho por hacer y un paso decisivo será la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación. Ya lo estamos haciendo, a través de amplios diálogos con todos los sectores interesados y la colaboración de las instancias internacionales para la protección de nuestros derechos, de los derechos humanos. Vamos a pasar de un Estado regulador de contenidos y sancionador de las expresiones libres a uno que ahora sí garantice plenamente el ejercicio del derecho a la comunicación. El gremio de periodistas culminaron indicando que esperan que el gobierno nacional continúe estableciendo gestiones para recuperar los cuerpos del equipo periodístico y de igual forma traer de vuelta sanos y salvos a Oscar y Katy, también secuestrados. En Quito informó Adriana Rojas. Con la consigna de sacar adelante a la Fiscalía y tratar todas las investigaciones legales sin distinción alguna, Paul Pérez asumió el cargo de Fiscal General del Estado encargado. La designación la efectuó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Juro, señor Presidente del Consejo, cumplir con las funciones que me encomienda la Constitución de la República del Ecuador, así como las leyes en el Código Orgánico Integral Penal, Código Orgánico de la Función Judicial. Paul Pérez, fiscal general del Estado encargado, es la primera autoridad que posesiona el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Y nosotros, los del Consejo Transitorio, vamos a estar muy contentos de haber designado a una persona que por sus méritos merecía este tan delicado cargo. Pérez asume ese encargo en reemplazo de Jean Rea, quien fue designado como fiscal subrogante por el Consejo de la Judicatura y ocupó el despacho de la Fiscalía por 2 días. Por sus méritos, porque de revisar las hojas de vida
de aquellos que podían ser tomados en cuenta como fiscales, encontramos que era el que más méritos reunía. El flamante fiscal no descarta iniciar acciones legales en contra de la judicatura, porque le habría perjudicado al ser el mejor puntuado y no nombrado como fiscal en primera instancia. Para el efecto, se habría tomado en cuenta la calificación del concurso de fiscales y no la de categorización. ¿Usted se sintió perjudicado en primera instancia? Bueno, si en este momento, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana ha reconocido que hemos obtenido un puntaje, hemos ganado un concurso dentro de la carrera fiscal, entenderíamos que sí hubo un perjuicio. Creo que se ha hecho justicia. El no haberse identificado con organización política alguna, cree habría sido una de las causas para quererlo dejar afuera. ¿De alguna forma no era allegado al correísmo? ¿Sería uno de esos motivos? Miren, yo he sido un fiscal de carrera, que toda mi vida he sido totalmente independiente del poder político. Pérez desde lejos, con preocupación veía cómo se manejaba la fiscalía, especialmente con Carlos Vaca. Dentro de las funciones que hoy me están encargando, es nuestra misión ahora sacar adelante la institución. Continuar con investigaciones en contra del expresidente Rafael Correa está entre sus prioridades. Todos somos iguales ante la ley y aquí no tenemos que tener privilegios ni favoritismos por absolutamente nadie. Quien haya incurrido en actos de corrupción y haya cometido delitos, responderá ante la justicia. Informó Héctor Romero. La designación de Paul Pérez como fiscal general encargado se habría realizado bajo los parámetros del Código Orgánico de la Función Judicial. Así lo señalan expertos en el tema. La designación del doctor Paul Pérez Reina como fiscal general del Estado encargado por parte del Consejo de Participación Transitorio respondería, según el constitucionalista Rafael Ollarte, al cumplimiento del artículo 47 del Código Orgánico de la Función Judicial. La norma se refiere al concurso de fiscal general, no al concurso, a los concursos de fiscales provinciales, no a las evaluaciones que ustedes hacen de los fiscales provinciales. Ahí, en ese momento, ahí parte el orden de designación. Pero él era en todo caso el siguiente. Es decir, a quien le correspondía era Pérez. Pero antes de Paul Pérez Reina, Jean Rea fue quien ocupó el cargo por orden del Consejo de la Judicatura. Su titular, Gustavo Yalg, alude a que fue la Procuraduría la que señaló que quien debía reemplazar al fiscal general destituido Carlos Vaca Mancheno, estando la fiscal subrogante Tania Moreno suspendida, era el mejor puntuado del concurso más reciente, que en ese caso era el de fiscales provinciales. Se consultó a la Procuraduría General del Estado en el sentido de cuál sería el orden de sucesión si tanto fiscal general y subrogante se encuentran imposibilitados de prestar el servicio. La respuesta fue que se debía continuar en el orden de sucesión establecido por los méritos de la última evaluación realizada, que correspondía justamente al concurso de fiscales provinciales. A quien le correspondía entonces es al doctor Rea. El artículo 47 del Código Orgánico de la Función Judicial explica que en caso de ausencia temporal del fiscal general, debe ser el subrogante designado al momento de la elección del fiscal general quien lo sustituya, es decir, la designación de Rea no habría tenido cabida por haber estado en el concurso de fiscales provinciales. En Quito informó Andrea Orbe. Gracias por acompañarnos, son las 7 de la mañana y 35 minutos, allá en Galápagos son las 6:35. Jenna Benavides es la nueva defensora del pueblo encargada, esto por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, mientras Ramiro Rivadeneira interpondrá acciones legales en respuesta a su censura. Veamos. Como no podía ser de otra forma, Ramiro Rivadeneira, hasta este miércoles defensor del pueblo, salió al frente de su remoción del cargo con críticas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. El Consejo Transitorio ha pretendido justificar su resolución arrogándose las funciones de la Asamblea Nacional, al determinar por resolución emitida en el mes de marzo, sin tener competencia para ello, lo que consideraba incumplimiento de funciones. Rivadeneira, luego de 6 años de haber permanecido al frente de la Defensoría del Pueblo, se retira, pero sin antes dejar de dar batalla. Presentaré la correspondiente acción de protección en defensa de mis derechos vulnerados. Ante los jueces constitucionales es ante quien le corresponde conocer las acciones de protección. El Consejo Transitorio quiere dejar sentada su resolución y ya posesionó a la académica Jenna Benavides como defensora del pueblo encargada. Quiero manifestar que yo he aceptado, realmente, y el doctor Trujillo sabe que me resistí, pero lo he hecho en consideración a 2 motivos.
Uno, el pedido expreso de organizaciones históricas de derechos humanos en el país y quienes han manifestado la necesidad de que pueda aportar para hacer un proceso de transformación, de generar lo que queremos desde hace mucho tiempo, una real institución nacional de derechos humanos. Gina Benavides se habría caracterizado por ser opositora al gobierno anterior. Es una luchadora real por los derechos humanos, porque ella se ha peleado. Ella publicó uno de estos informes anuales alternativos a los informes que presenta el gobierno. Provocó las iras de Correa y le insultó a más no poder como era acostumbraba. A Trujillo, al parecer, no le quita el sueño el anuncio de un posible juicio político en la Asamblea Nacional por las resoluciones adoptadas. No vamos a contestar las polémicas que nos propongan todos los afectados por las decisiones del Consejo. Nosotros no estamos para debatir con ellos, sino para evaluar el desempeño de ellos en sus funciones y tomar la resolución que sea pertinente como resultado de esa evaluación. Informó Héctor Romero. Una mayoría de morenistas y correístas bloqueó la posibilidad de analizar en el Pleno una resolución de apoyo al Consejo de Participación Transitorio. En el oficialismo hay división ante las últimas decisiones tomadas por el Consejo. La propuesta la había presentado el opositor Luis Pachala: cambiar el orden del día para dar paso a una resolución de apoyo a las acciones del Consejo de Participación Transitorio y sus últimas decisiones. Es necesario que la Asamblea Nacional institucionalmente se pronuncie en forma diáfana y consecuentemente respaldando al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Pero una mayoría de correístas y morenistas bloquearon el pedido. La única que votó a favor fue la presidenta de la Asamblea. Los oficialistas dicen que no era prudente que la Asamblea dé un apoyo tácito al Consejo, sin dejar en claro que la legislatura los puede fiscalizar. Tenemos algunas preocupaciones en torno a algunas acciones que realizaba el Consejo y por tal motivo decidimos más bien no dar paso a esta resolución de apoyo y más bien mantenernos dentro de nuestro rol de fiscalizador y estar alertas a las acciones que realice esta instancia, ¿no? Pero los correístas son más radicales. Dicen que el Consejo de Participación Transitorio está actuando fuera de la ley. Y aquí lo grave es que se está violentando el Estado de Derecho, que no se está fortaleciendo la democracia. Hoy lo hacen contra unos, mañana lo harán contra otros. Es que la preocupación de algunos es que el Consejo se esté extralimitando en funciones, y así lo dejaron en claro en el Pleno. Por poner un ejemplo, el día de hoy fue posesionado por el Consejo Transitorio el nuevo fiscal del país, cuando claramente la Constitución y la ley establece de que el Consejo de Participación Ciudadana elegirá sus autoridades, pero será la Asamblea quien las posesione para el cumplimiento de sus funciones. Este tipo de accionar generan a veces ciertas dudas. Aunque hay otros oficialistas que apoyan de plano al Consejo. Respaldamos el trabajo que viene desempeñando el Consejo de Participación Ciudadana Transitoria, bajo el argumento de una evaluación permanente a las diferentes dignidades y que quienes no respondan a ese requerimiento del ciudadano, pues hagan un paso al costado. Lo mismo sucede en la oposición, que dicen que el Consejo está cumpliendo estrictamente el mandato otorgado en las urnas el pasado mes de febrero. No olvidemos que la facultad de fondo es precisamente evaluar, revisar y remover o no el cargo en virtud de que existan argumentos. Y que es improcedente que se quiera solicitar que la Corte Constitucional dé su opinión al respecto. Porque no tiene sentido que se haga esa consulta. Las funciones del Consejo de Participación Transitorio están en el mandato popular y en la ley que aprobó la propia Asamblea para desarrollar la voluntad del pueblo. Así las cosas, el pedido de cambio del orden del día fue bloqueado, con la promesa de los morenistas de analizar una nueva propuesta, sin fecha de discusión. Informó Javier Gallo. Les vamos a contar ahora que los ministros de Agricultura de Colombia, Ecuador y Perú se reunieron para hablar sobre la proyección que tiene la región andina para alimentar a quienes llegarán al mundo en los próximos 30 años. Esto dijeron. Después de aproximadamente 5 años, los ministros de Perú, Colombia y Ecuador de Agricultura se reunieron para conversar sobre las proyecciones de la región andina hacia la creciente demanda de alimentación mundial. Porque nos encontramos pues en un espacio geográfico donde tenemos una infinita biodiversidad y con un conocimiento ancestral inclusive que nos une, ¿no?
que requiere hoy una mayor atención. Se estima que hasta 2050 la población mundial aumentará en unas 2.400 millones de personas más, a las que habrá que alimentar, y es ahí donde la región andina podría cumplir un rol importante. Me parece que esa oportunidad la América Latina tiene no solo desde sus recursos y su diversidad, sino también desde esta estructuración de ver estos dos realidades agrícolas que de una u otra manera se cruzan y se entretejen en el mundo andino. Los ejes que marcaron la cita fueron varios, no obstante se destacan dos. La primera, reactivar las reuniones de este consejo. Pero el segundo tema que nos ha convocado hoy, que es el tema de la agricultura familiar. Hay mucho que avanzar, hay avances, pero todavía el camino es largo. En el Ecuador, la agricultura familiar campesina representa el 65% de la alimentación básica que consumen los ecuatorianos, pero además importante la riqueza y la diversidad no solo de la producción, sino de la cultura que está detrás de la agricultura familiar. Se tiene previsto que los ministros de los tres países agenden una nueva fecha para reunirse, pero esta vez se incluiría también al ministro de Agricultura de Bolivia. En Quito informó Andrea Orbe. Y un adolescente deberá cumplir sanciones socioeducativas por realizar una alerta falsa de bomba en un colegio fiscal en el norte de Guayaquil. A nivel nacional se han registrado 53 amenazas y se detuvieron a 7 personas quienes podrían ser sancionadas con penas que van desde los 15 días hasta 13 años de prisión. La inspección del celular utilizado por 2 adolescentes permitió constatar que uno de ellos fue el cerebro de una falsa alerta de bomba en el Colegio Francisco Campos Cuello, norte de Guayaquil. Lo confirmó el director de la Judicatura en el Consejo Provincial de Seguridad. 100 horas de trabajo comunitario, la redacción de un ensayo y las disculpas públicas. El otro fue hallado inocente porque manifestó que simplemente había prestado el teléfono desconociendo. Aquí mismo han dicho que no permitirán que las 16 llamadas al sistema ECU 911, más aún en estos tiempos de tormenta fronteriza, queden en la impunidad. Se va a disponer que un fiscal especializado proceda a la apertura de una investigación previa para identificar los números de teléfono. Los jóvenes que creyéndose el más bacán con travesuras han ocasionado una alerta. La sanción máxima, que podría ser de 30 días de suspensión y la separación de los estudiantes. Al margen de las interpretaciones, precisa que los protocolos de seguridad son los mismos que están contemplados en las acciones preventivas ante un desastre natural. Tampoco queremos generar zozobra, ¿no? Porque ahora han incrementado mayores capacitaciones, concienciaciones porque tenemos amenazas. No, siempre las vamos a hacer. Uno de los inconvenientes que tuvieron para poder identificar a las personas que efectuaron las llamadas fue la utilización de cabinas telefónicas en los cybers. Ante ello, el ECU 911 anuncia acciones legales, incluso contra sus propietarios. Y esa persona tendrá que defenderse en las instancias judiciales indicando a qué persona se alquiló. A nivel nacional se han efectuado 53 amenazas ficticias y hay 7 detenidos. Alguien pretende sembrar una psicosis colectiva, pero en este consejo advierten que nadie estará sobre la ley, menos algún conflicto conductual juvenil, informó Jorge Escobar. Algunas recomendaciones que nos hace Franklin Tenorio, un entrenamiento adecuado acompañado de una alimentación sana, son algunas de las recomendaciones que hace este popular deportista que ahora está entrenándoles a ustedes para la carrera Últimas Noticias. Él brinda a todos los atletas pues estos detalles importantes para que la competencia sea espectacular y por algo es la 15K, la competencia más importante de nuestro país y ya una de las más grandes de Latinoamérica. Veamos. Participar de una carrera requiere de una gran preparación, en especial si es la Quito Últimas Noticias. En esta competencia no se puede improvisar ejercicios, ni probar técnicas de última hora, y menos dietas agresivas. Que no nos asustemos con la distancia, más bien que nos preparemos a conciencia. Para poder conseguir su objetivo, que sin duda será llegar a la meta, ponga atención a las siguientes recomendaciones.
1. Entrenamiento. Todas las personas son diferentes, por eso usted debe conseguir un entrenamiento apropiado y lo más importante que sea gratificante, tomando en cuenta que el ritmo tiene que ser progresivo. 2. Alimentación. Tener una dieta sana, libre de grasas saturadas, gaseosas, entre otros alimentos, le ayudará a que su físico mejore. Además, recuerde dormir bien. Cuando el ser humano toma buenos hábitos como el hacer deporte, automáticamente es disciplinado en cuanto al plano nutricional, en cuanto al plano del descanso, a la hidratación. Y ya para el día de la carrera, que es el 3 de junio, recuerde que es importante: 1. Realizar un calentamiento y estiramiento adecuado que permita que los músculos estén aptos para correr. 2. Vestimenta. Las prendas deberán estar confeccionadas con telas que aún mojadas no sean transparentes y le den comodidad. 3. Calzado. El zapato deportivo debe ser adecuado al tipo de pisada de cada persona y no deben ser pesados. 4. Accesorios. Si el día es soleado, es indispensable utilizar una gorra o visera, además de unos lentes de sol. Esperamos que estas recomendaciones le ayuden para que cumpla con su meta de las 15K. Esta competencia corremos todos por la paz del país. Informó Patricia Aldaz.